Damas y caballeros, ayer estuvo dándose el evento, un magno evento en la National Basketball Association, donde se reunieron los más grandes basquetbolistas de toda la historia. Ay, sí. Un momento cuando presentaron los 75 basquetbolistas más importantes de toda la historia del basquetbol vivos, ¿no? Sí. En un momento desfiló él, la leyenda viva, Michael Jordan, y todos le aplaudieron porque regresó a la cancha. Así Michael Jeffrey Jordan. Porque estaba pasando algo. ¿Qué pasaba? Él tiene un equipo de automovilismo de velocidad en la NASCAR, específicamente en las 500 millas de Indianápolis. Muy bien. Tiene un equipo. Y él está patrocinando el primer piloto negro de la NASCAR. Eso es un deporte de velocidad todos los pilotos son blancos. Muy bien. Sí. Y Hasta que se queman. Sí, ya. Miguel. Ok, pero la idea no era esa. La idea pensaba que no iba a ir a... Muy bien. Que no iba a llegar. La idea es que así como volvió Michael Jordan a la cancha, vuelve ella a esta cabina de cambio y suena y de Top Latina 101.7 por todo lo alto. La doctora Katy Gómez. Que emocionó esa presentación. Que como Michael Jordan no falla una. Ay. No, y está piloteando un negro. Ay. A los harineros, bien ahí. Ey, bien de postline. Bien de postline. de llegar. Por favor. Qué bueno que dijiste que piloteando y no patrocinando, porque No, piloteando. Corriste con la bola. Gracias, falta. Doctora, ¿cómo está usted? Feliz de estar aquí en casita otra vez. Qué bueno, bienvenida de regreso. Vamos de inmediato a entrar en materia con la doctora Katy Gómez. Vamos a hablar nosotros un interesantísimo tema, como siempre, como es costumbre con nuestra querida colaboradora Katy Gómez. Hay una realidad y es que nosotros somos un país particular en términos de la religiosidad. Sí. Y la religiosidad a las personas puede que en algún momento les ocasionen ciertos trastornos, ya sea por el fanatismo, ya sea por los hábitos, ya sea por cualquier cosa. ¿Entiende usted que esto es así? Hay estudios, hay referencias respecto a lo que está ocasionando el fanatismo religioso en la mente de la gente. Wow, señores, sí, definitivamente tenemos un tema que me va a calentar en toda la comunidad religiosa, lamentablemente, pero si vamos a hablar de la verdad, pues tenemos que exponerla. Y dicen que por la verdad murió Cristo. ¿Será esto cierto? Sí. Mira, fíjate que según toda nuestra literatura en lo que es salud mental, es de suponerse que una persona que tiene algún tipo de arraigo o creencia fuerte en cosas religiosas, pues conserva mejor una salud mental. ¿Cuál es la diferencia que hemos visto en los últimos 10 años y sobre todo mucho más marcada en la República Dominicana en los últimos 5 años? Bueno, te cuento. Cuando tú distorsionas de contexto lo que es la palabra o la Biblia, pues evidentemente eso comienza a causar a la persona cierto tipo de impacto. Cuando una persona está en busca de una iglesia, de un cura, de un pastor, de cualquier persona de este tipo de autoridad, pues evidentemente está buscando porque tiene una necesidad. Y todo ser humano tiene una necesidad de creer en algo. Sí, eso es Entonces así. eso es importante que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, yo llego vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Bueno, yo voy a acceder porque yo quiero que pase algo diferente en mi vida. Entonces, imaginémonos todas estas ramificaciones. Nosotros tenemos en nuestro país, es un país muy creyente. Claro. Pero también es un país que a pesar de sus creencias maneja muchas, vamos a decir, muchas ramas de esta cultura donde hay diferentes santos, diferentes, que diríamos hasta dioses en algún momento, porque hablamos mucho del monoteísmo, de creer en un solo Dios, pero la verdad es que según lo que dice la Biblia es una cosa, creer en Jesucristo. Claro. Pero hay otras, por ejemplo, religiones que manejan que tienen una autoridad con santos, con vírgenes y ese tipo de cosas. Y eso contradice teológicamente lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede cuando yo llego a una iglesia, una congregación? Y me voy a referir de manera más específica porque son casos donde hemos visto menos en salud mental en la parte de los católicos o incluso de mormones y de testigos de Jehová. Durante mis 4 años en experiencia en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini pudimos notar
que la mayoría de los casos que recibíamos que tenían que ver con algo religioso o algún delirio de la persona tenía que ver con las religiones pentecostales, o sea, evangélico pentecostal. Sabemos que muchas de nuestras denominaciones tienen una mayor tendencia, por ejemplo, algunas que el bautista tiene más conocimiento teológico, tiene una formación distinta, que el pentecostal es más hacia a todas las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo y son, entre comillas, un poco más libres. También conocemos la otra parte que es la liberal y son como subcategorías, vamos a llamarle así. Al final se supone que todos tienen un mismo documento, pero que cada quien interpreta según lo que quiera interpretar, no porque se hayan hecho estudios o se haya hecho, vamos a decir, una carrera universitaria a nivel de teología. Entiendo. Teología, todos somos teólogos, como dice Sproul en uno de sus libros, pero la realidad es que no todos hacen buena teología, porque cada quien va a interpretar según su contexto y se les olvida que la Biblia fue escrita en tiempos distintos bajo otros contextos. Doctora, en términos de ese estudio y eso lo que observa la práctica de que son los pentecostales los que quizás llegan con algún trastorno de la realidad y que esa es la religión, los evangélicos pentecostales que llegan quizás con ese trastorno, ¿qué es lo que manifiestan? ¿Cuál es el trastorno que manifiestan? Mira, fíjate que en la mayoría de las iglesias que nos han podido visitar, tanto ya a ese nivel como a nivel de consulta privada, vemos que las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Que se le aparecen. No solo que se le aparece, sino que le habla, le dan dice poderes cosas, y todo. le dan poderes especiales, donde se detona la enfermedad mental. Cuando tú entras a una congregación, se supone que tú entras para tener otro estilo de vida. Pero ese estilo de vida, si tú tienes una base con algo psiquiátrico, o tienes alguna, vamos a decir, muchas áreas disfuncionales en tu vida, pues evidentemente van a tener un impacto negativo. ¿Qué sucede cuando tu autoridad mayor dentro de esa congregación no entiende que lo que tú tienes es algo psiquiátrico y no un demonio? Claro. Se cronifica el paciente. Entiendo. Entonces, cuando llega ya a nuestras manos, o llega con una cronificar depresión, es que se pone más, se va pone empeorando, va empeorando, dice que son De unas crónica, legiones, que tienen mucho demonio, que lo que hay que hacer es exorcismo, cuando eso con un antipsicótico, una patillita, la persona va a estar bien. Claro. Pero entonces es como una resistencia y un manejo de poder, de yo tengo el poder de sacar demonios, y tú lo que le vas a poner es una pastilla y eso va a impedir que los demonios salgan. Entonces eso es parte de lo que nosotros vemos como una contradicción en lo que dice la misma Biblia, que nos refleja en Hechos, que tú puedes, Hechos es un libro de la Biblia, que nos habla que los enfermos al médico vayan. Sabemos que todas las cosas espirituales sí pueden existir, porque si yo le preguntara a todos ustedes tienen ahora, tú tienes un lápiz, yo te digo, dame el lápiz, lo pueden ver todos, él tiene un lápiz en la mano y me lo va a pasar. El lápiz mío. Entonces, si yo te preguntara, ponme en mi mano el odio. No. Claro. Es imposible, ¿verdad que sí? No pueden colocarlo en la mano. Entonces sabemos que sí hay cosas que definitivamente no pueden verse, no se pueden tocar, pero sí existen. Existen, claro que sí. Entonces, el ser humano que tiene esa tendencia a buscar en qué creer, en qué afirmarse, imagínate todo lo que sucede cuando a ti te dicen, sí, tú tienes el don del Espíritu Santo, de hablar en lengua, de escuchar una serie de cosas, entonces comienza todas estas distorsiones a darse, todo ese desorden, y ahí es donde la patología entonces se explaya y tenemos nosotros ese conflicto en salud mental. Para los que no, para los que no están muy empapados de la situación, por ejemplo, evangélicos pentecostales son los rabacucu. Los rabacucus son... No, ¿qué son? ¿Qué son? No, esa es otra rama. Documentate, Israel. No, pero... No puede venir aquí al programa. Él está documentándose con quien sabe. Pero eso... ¿Y qué Vamos son? a ver. ¿Evangélicos qué? ¿Qué son ellos? ¿Qué cristianos son ellos? El micrófono. Realmente rabacuco es un término despectivo para referirse a ellos. Sí, no, ellos pero... son cristianos Como Rabandolo. evangélicos de la sana doctrina. A sana doctrina ellos se a la sana doctrina, ellos se refieren a sana doctrina en vestirse con túnica, vestirse Son mangarata, hasta el carismáticos. cuello, pero se les llama despectivamente como rabacuco.
No, es el nombre que se le pusieron a ellos los Popularmente, Habacucos. Mira dónde Sí. están tantas distorsiones y Como tanta su falta apodo. de conocimiento. La misma Biblia enseña que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Eso Sí. es lo que dice la Biblia. Entonces, estamos llevando esto a un nivel que tu santidad depende de lo que tengas puesto, no de la condición que tiene tu corazón. Cuando hablamos de condición de corazón, estamos hablando de algo que se llama fruto del Espíritu, donde tú tienes paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, todas esas cosas, incluyendo dominio propio, es el control de tus propias emociones. Entiendo. Pero vemos cómo se dejan salir todas estas manifestaciones y por el hecho de tú no tener una falda a lo mejor los hasta a los tobillos. tobillos, Claro, ya tú vas... claro. En el caso de la mujer, el El pelo infierno. natural, crespo. Y eso les Sin afecta. Sí, ujú. En mi Sin caso he podido depilar. experimentar Una locura. mujeres La en esa ceja condición ancha. que ustedes describen, pero que han tenido hasta intentos suicidas, porque la autoridad la Como sacó una- del altar es como porque una opresión constante que Exactamente. mantienen para estar a gusto de la divinidad que ellos que ellos profesan, no profesan. que dice la misma Biblia. Y como la gente va con una necesidad, no se Doc- sienta a leer, Doctora, sino que escucha yo siempre he y hace. entendido que es como que la típica frase de que Dios te ayuda, ayúdate. Ayúdate, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Algo así. esa- Que eso no esa lo frase. dice Pero en eso ningún no lado. está en la Biblia. Eso No, no yo sé está. que no, yo sé que no. Es como una popular. frase popular. Fue él inventando. No, Sigue, no, sigue. es popular, Ah. pero también... Enrique, porque tienes que leer la Biblia. Para este segmento había que Sí, leer por la favor, Biblia. porque lo Esa era la mandaron. Tú manejas la tarea, Biblia, o sea, En ¿verdad el que sí? programa lo Esa era mandaron, la tarea. Enrique. ¿Se mandó qué? Ya. Le he leído poco, en realidad. ¿Has leído poco la Biblia, Sí, Enrique? porque no... hay ¿No qué? cosas que no me... ¿No qué? Porque Ya él somos lee el otra manual de 500. la chapeadura. Ok. No, señor. No. Sí. Pero siempre he entendido que hay como en algunas personas un exceso de fe. ¿A qué voy? Cuando la gente entiende que por fe todo lo va a lograr y no con un accionar de algo de su persona, entiendo que personas como usted, con que sean un tipo de mente algo débil, que solamente yendo a una iglesia, a una capilla, a una parroquia, a una catedral, a una basílica de rodillas, un 21 de enero, creen que todo se le va a resolver. Yo entiendo que hay mucha gente ingenua a veces. Sí, claro que sí. Dándose latigazos. Sí. Hay cosas... La ignorancia es ingenuidad también. No, a eso voy. Entonces siento que también va el asunto que usted está conversando ahora. Que yo sé que quizás mucha gente dirá, hombre de poca fe, dirán ahora mismo algunos que están manejando. Pues yo entiendo que es un asunto combinado de un 50-50 Por supuesto. de las cosas. Pero fíjate, tu poder tú estás divino hablando- que tú sigas, el que tú desees, y también tu accionar como persona. Tú estás hablando del exceso de fe. Yo te diría que es que la gente toma el verso y lo acomoda. Porque la Biblia es muy clara. La fe sin obra está ¿qué? Muerta. O sea, que tú necesitas tener un accionar. Incluso yo siempre le pongo a mis pacientes un ejemplo y le digo el siguiente. Yo no puedo trabajar contigo si tú no haces la parte que te toca a ti. ¿Cuál es? Tomarte tu medicación, Claro. venir a tus citas. Esa es la parte que te corresponde. Yo no soy responsable de eso. Jesús hacía lo mismo. Si me voy a la palabra y me voy a los evangelios, en el milagro de los peces, si él tenía todo el poder y Dios tiene todo el poder, él con chasquear los dedos o pensar que todo el mundo tuviera pez y pan, pues lo hubieran tenido, ¿verdad que sí? Claro. Pero él no hizo eso. Entonces, de manera clara, él nos exhorta a tener un accionar. ¿Qué ustedes tienen? Y trabaja con lo que tú tienes. Ahora, Claro. queda de ti moverte o no. Doctora. Entonces, el exceso Claro, o de fe quedarte es acomodado. ignorancia. Es una Ahí, realidad. ahí hemos visto reportajes, hemos visto noticias, crónicas de hombres que dicen ser el Mesías, gente que comienza una secta, que se dicen ser los salvadores y todo lo demás. ¿Podemos hablar de un trastorno aquí psiquiátrico? Y los que siguen a estas personas están más trastornados que la misma persona. ¿Cuál es la realidad respecto a eso? Porque Mira, de hecho, aquí termina vino- manoseando muchachita. De hecho, aquí vino uno que dio mucho de qué hablar, que vino a sanar, que una colega de nosotros de hecho, se vio envuelta en un escándalo porque ella dijo que le había sanado su hijo. Stevie Joshua, Sí, que murió en estos días. Sí. que murió. Entonces, pero fíjate que eso es mucha vulnerabilidad. Estamos hablando de personas con mucha necesidad. Cuando yo hablo de personas vulnerables, son personas que están buscando en qué creer. Le voy a contar una experiencia y nadie que se asuste. En el último congreso que estuvimos, que fue en San Juan, ustedes saben cómo se manifiestan las cosas espirituales en esa zona de nuestro país. Eso para que ustedes vean la Hay vulnerabilidad. brujo, hay brujo. Liborio para allá. Mateo. Y hay muchos De Valle de Sarine. Liborio. Yo soy de Es Liborio. Asia. parte de la Liboristas. gran historia de allá de un santo Ese llamado está Liborio que Liborista. hacía un Sí. sinnúmero de manifestaciones. Papá Liborio. Y yo claro. quiero que ustedes hubieran visto, Con su aquí tabaco. nosotros fuimos como psiquiatras a estudiar todo. Sí, observa. Pero la como- realidad es que cuando fuimos encontramos personas haciéndose baños desde litros de ron hasta tabaco,
ofrendas y nadie le pone la mano. Todo eso está ahí dentro de ese altar. Entonces, fíjense cómo la necesidad e ignorancia me llevan a ciertas situaciones. Si algo que está estático, yo estoy creyendo en eso, pero prefiero creer en eso que creer en Dios y hasta dejar botado un sinnúmero de recursos personales que me han costado sacrificio para ir a ofrecérselo a una estatua. Algo que está parado, que cuando usted lo piensa de manera lógica y racional, no se va a mover por mí. Claro. No va a sanar Eso a es así. nadie. Claro. Entonces, fíjense cuántas carencias Y le tiene llevan- el ser humano y cuán grande Sí, es le la llevan. necesidad de Sí. creer en Son algo superior a mí. ofrendas Doc, a Le la- llevan Son ofrenda a Papá ofrendas Liborio. al Cadena. Sí, De todo, todo, dinero. ahí hay hasta Sí. litros de Coca-Cola, Fanta, Sí. yo vi de todo. Oye. Más Para sacar- para que el Liborio detrás saque los hay un gases. baño. Bueno, no es ¿Qué? un baño, es como una fuente. ¿Cómo así que le saca ¿Cómo donde es, negro? ellos se ¿Cómo bañan. Ahí se Doctora, bañaron. perdón, porque Enrique dijo algo como que no. Perdón, ¿qué negro? Dime de ¿Qué nuevo. fue lo que tú Loco dijiste? del diablo. Se llevan Coca-Cola. Ay, yo después de sacar los gases. Dios De mío. verdad. Pero la Doctora, gente cree, llora delante de todo eso y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando en mi país? Yo me quedé sorprendida cuando yo encontré todas estas personas que vienen incluso de lejos a eso. Y eso de llevarle ofrendas a Liborio no cae dentro de lo mismo de llevarle ofrenda a la Virgen de la Altagracia, a la Basílica. Es como idolatrar, Lo claro, mismo. es idolatrar. Exactamente igual, eso es Ajá. idolatría y eso lo dice la misma palabra de Dios, la misma que tienen los católicos, la misma Sí. Biblia que tienen todos, o sea, a excepción de los mormones que tienen con su Smith y Tienen Ok. otra Biblia. tienen Doctora, Joseph yo- Smith. veo que usted tiene un Tenía 14 amplio años, no sabía conocimiento a nivel psiquiátrico, obviamente, doctora, pero también un amplio conocimiento a nivel de la palabra, porque nos ha edificado con muchos versículos y capítulos de la Biblia y libros y todo eso. Hay un punto importante en la Biblia que dice que la masturbación es pecado. Tenemos que llevarnos de ¿Dónde lo eso. dice? No, Sí, dice que la fornicación con tu propio cuerpo es pecado. Antiguo Entonces, Testamento. en el- Antiguo Testamento. lo dice. Entonces, uno tiene... Estamos hablando de salud mental, Bárbaro. Pero eso es para una salud buena mental. salud mental. Sí, siento que bajaste mucho. Porque aquí arriba que estamos, siento que bajó mucho. No, ¿Qué porque arriba Como por primero? donde no yo es. te lo digo porque Es que mucha arriba, gente quiere llevar al pie de la letra lo que dice la No, el Antiguo Testamento. la Biblia. Y la Biblia manda que si tú te vas a regir por la ley o por la gracia, o sea, y tú te vas a regir por el Antiguo Testamento, que es la ley, rígete por la ley. Ahora, si tú quieres regirte por la gracia, que es luego de la venida de Jesucristo, entonces tú te vas a regir El Nuevo por la Testamento. gracia, Ok. que es el Nuevo Testamento. No iba a la avenida. Ya tú Pero tienes, entonces- ya tú pero tienes entonces- más facilidades, más cosas, porque tú tienes un chivo expiatorio. Hermana, tú tienes- opina porque usted nada más está ahí Pero diciendo que entonces- no. Déjala, Diciendo hermana, que tranquila. no. ¿Podemos Hermana, hacerlo o tranquila. no? ¿Cómo la Que ven? ahorita No, arranca. no, no, ya eso quedó si tú te vas a regir por él. Pero, ok, pero la pregunta mía es, Esta es la opción. Pero perdón, ok. La hermana la mala vuelta y fue. No, por eso que yo digo que opine. hermana está Porque casi- yo la veo a ella casi La hermana- cogiendo el Venga, hermana, fuego. La hermana está casi, mira. Mira, yo veo a la hermana casi cogiendo el fuego que ella subió a los Tranquilo. stories de Instagram ahorita. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué lo- Sí, habla- sí, Pero la ella Biblia está habla- opinando. habla Sí, hasta pero- de llegar en ese mismo contexto habla hasta de llegar a la mujer menstruosa, o sea, tú no Sí, debes sí. tener relaciones con la mujer menstruosa. Y lo del la Biblia lo dice. En el Sí, Antiguo- es verdad que lo y dice. Lo de masturbación no lo habla más, sino que dice, el problema es que tu no debe caer al suelo. Ah, bueno. Está Señora, fuera de por contexto. Dios. Hermana, Mira, espérese. Hay algo importante, que es lo que yo le digo a las personas. Tú acabas de dar en un punto, vamos a decir, cardinal. Yo estudié, Pecadora. yo hice un doctorado en teología. ok. ¿Y sabe por qué lo hice? Lo hice porque estaba cansada. Yo trato de seguir todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios Está a muy nivel bien, del está muy bien. cristianismo, me congrego y toda la cosa. Ok. Pero la realidad es que hay muchas personas que utilizan bajo ese sutil abuso espiritual, entonces te enferman. Sí. Y Ok. yo decidí estar sana en todas mis áreas, incluyendo la espiritual. Y por eso dije, yo voy a estudiar. Yo estoy cansada de que me digan, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero espérate, ¿dónde dice eso? Claro. Y ciertamente hay una gran división entre ambos libros. Hay uno que es el Antiguo Testamento y hay otro ya que es el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Es la ley y sucede? la gracia. que tú lo Hay pones. muchísimas leyes que son imposibles de un ser humano cumplir. Claro. Te lo voy a poner simple.
Porque somos humanos. Por supuesto. Es imposible que tú hoy Y no porque hayas estar en fallado, la carne, porque si no, tú exacto. no estuvieras aquí. Exacto. Que son Sí, lo que sí. se llaman los frutos de la carne. Exacto. Claro. Pero ¿qué Yo sucede? también leo mi Biblia. Luego de esa entrada que nos dio, según lo que dice la Biblia, que se rasgó el velo, eso es muy famoso, se rasgó el velo, entonces Jesús al tercer día, bueno, toda la historia, estoy parafraseando, nos habla a nosotros de que el Hijo de Dios nos dio nueva vez esa entrada, porque todos, escuchen esto, evangélico, super mega santo, todos fuimos destituidos de la gracia. Ok. Pero por Jesús tenemos ese acceso al Padre nueva vez. ¿Qué significa eso? Eso no es una excusa para pasarnos la vida haciendo las cosas mal. No. Ahora bien, hay personas que nos imponen cargas tan grandes que nos enferman espiritualmente. Claro. Nuestra espiritualidad cuando está enferma nos enferma físicamente. Por Y es supuesto. muy evidente. Ok. Cuando yo hago todas las cosas que todo me es permitido, pero no Claro. todo es bueno para mí. Claro, claro. Dijo Pablo. Ejemplo, lo dijo Pablo, así es. Un ejemplo de eso, todos sabemos que debemos comer saludable, pero llegamos a los 45, a los 50 y venimos con una hipertensión, con una aterosclerosis porque tenemos mucha grasa. Ahora yo voy a comer sano. No, es que tenemos que crear hábitos saludables. Sí. Claro. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida. Exactamente eso pasa en una congregación donde no hay una sana doctrina, y no me estoy refiriendo a nadie. Lo que pasa es que se saca fuera de contexto lo que significa sana doctrina. Es una buena hermenéutica, o sea, una buena interpretación de lo que estoy leyendo. Yo no puedo hablarle a la Biblia, ella tiene que hablarme a mí. Ok. Qué poético soy yo. Claro, Un no, aplauso a la y saber doctora, hombre. interpretar. Doctora, ¿y por qué hay muchos que después de tener pues la conversión presionan a otros para que también hagan lo mismo? Y eso es No un es problema, sano, no es eso, sano. Claro que eso no es saludable. Tú quieres el que el llamado. otro obligado tenga que hacer lo que tú haces porque sabemos es muy Y que ven bonito, por amor, te para que va- no tenga que venir por dolor. ¡Conviértete, humano! o que te vas para el infierno. Entonces, por eso yo digo que cada ¿Cómo uno de que ella nosotros es responsable de su propia Claro. vida a nivel espiritual. Usted es responsable. Usted no quiere leer la Biblia, eso es problema suyo. Usted, cada uno vamos a dar cuenta. Claro. Pero que no podemos, como una autoridad, por ejemplo, un pastor, un cura, un predicador, un evangelista, un apóstol, como usted se quiera llamar, señor, porque esa es otra enfermedad de este tiempo. Usted quiere el nombre más rimbombante, pero su vida lo que tiene que tener es un corazón que esté dispuesto a servir. Muy bien. Y no tener que ir tirándote un selfie porque diste 10 pesos en una esquina. Claro. Eso no es ser espiritual. Ay, ay, ay. O a Dios Eso no rogando es y con ser el mazo espiritual. dando. Un amigo de Israel. Les pongo un ejemplo hace simple. eso mucho. Yo tenía una compañera, ella decía, señorita Bondad, yo la relajaba y le decía, señorita Bondad. Un día fuimos ahí a un supermercado, casi digo el nombre. Rael. Dilo para ver si entra. No Y importa. Cuando vamos al súper, veo que un señor como que se mareó un poco y cayó al suelo, se quedó como sentado. Ella siguió, le pasó así, señores, abrió la pierna Para y que no se le siguió y pegue. entró la señorita Bondad. Y yo me paro y digo, este hombre le está dando como algo ahí. Cuando veo el hombre andaba bien vestido y todo, parece que le dio Un ataque de alguna epilepsia, hipoxia, o no, epilepsia. como una hipoxia. Le bajó la suya. Bueno, le llamamos un taxi, señores, llamamos un taxi, ¿verdad? Para que lo viniera a buscar. Llamamos a su familia. Cuando ya él se está montando en el vehículo, es que ella viene, ella siguió hablando, dice conmigo. Miren la señorita Bondad. Entonces, no es lo Sí, que hizo la yo loca. presumo. Claro. es Porque lo que ni yo siquiera soy. ese no fue el ejemplo que Jesús nos dio. De los 10 que sanó, solo uno se devolvió y él le digo, no le diga a nadie. Entonces, en este tiempo sufrimos de esa religiosidad, que es una de las enfermedades que no solo mata la espiritualidad, sino que te lleva a trastornos grandes a nivel de psiquiatría. Que la gente entiende que congregarse o asistir a la iglesia o arrodillarse en la iglesia los va a... Es suficiente. Sí, Y no. los va a limpiar de toda su situación y van a la iglesia los domingos o van a la iglesia los sábados y se pasan la Y semana lo entera. grande es que por gracia esto. Pecando. Doctora, una de las obsesiones No por más lo que grandes que yo he hagas. visto con esto de la religiosidad es que el mundo se va a acabar. O sea, Siempre están diciendo que el mundo se va a acabar, muchos pero no no lo quieren dice ni la salir Biblia. porque ya que van a venir cosas de fuego. Entonces no quieren estar fuera. La Biblia no estima el Empezó. tiempo en el que Cristo va a venir. No lo estima, pero sí lo dice. Ah, no lo estima. Entonces, eso es fue una de lo que habló Miguel. total desinformación. Aquí existen pastores muy responsables como Miguel Núñez, Sugel Michelén. Estoy hablando de pastores, señores. Sí. Y Que no se sobre saca- todo que no con se el sacan la pastor que ceja. yo nací, que es de la cristianización nacional, Braulio y Melba Deporte, autoridad Sí. en escatológica. Y no existe marcado en ningún estudio bíblico de personas responsables que exista esa fecha. Hay señales que se están dando, pero no porque existan señales significa que estamos en predolor ni dolor. Esto es, señor, estamos en una época donde nos quieren meter terror por todos los sitios. Claro.
La salvación es por gracia. Por supuesto que sí. Yo no necesito que un pastor me diga a mí que yo voy a ser salva. El pastor, tanto como yo, somos simples mortales. Claro que Es sí. correcto. De hecho, se dice que se está haciendo una actualización de WhatsApp de cuando te meten en un grupo, tú dices silenciar un día, una semana, un mes, un año hasta que Cristo venga. Entonces, Pero realmente hay una obsesión porque el mundo se acabe para decir, viste que te lo dije. completamente. Estamos buscando, señores, fíjense que es una hambre de poder. Cada vez Y de antes tener la se razón. decían evangelistas. Luego se decían no sé quién. Ahora son, ya está por encima de apóstol, porque oí a alguien en estos días que dijo que era un arcángel. Entonces Sí. estamos llegando a un momento cantaba donde la dembow. locura se está apoderando. Sí. Es cierto, Wow. hay personas que tienen un don hermosísimo, De porque la lo he palabra. visto. Lo he visto. Personas que tienen esa capacidad de consolar, esas personas que tienen un corazón súper bondadoso, que son Psicólogo. misericordiosos. Tengo un primo que pero a habla en veces- lengua. Desde que bebe, empieza a hablar disparate. De verdad. Doctora, y estas personas que en nombre de la religión engañan a los demás, esa era la los pregunta. sacerdotes, Sí, pero ya eso sabemos Quien sea que son engañe, personas- pastores, ¿tiene esto que ver simple y sencillamente con una Jimmy Swaggart. charlatanería? Miren, recuerden que la posición espiritual ahora mismo es algo que te da Poder. no solamente poder, sino que te da un estatus social. Sí. Entonces, fíjate que no es lo mismo yo decir, no, si yo voy a tal sitio, yo me congrego donde, porque hay 10 pantallas. Yo no sé cuántas pantallas tenía Cristo en el tiempo, pero no hay problema. Canal Sí. de televisión ahí dentro. Pero fíjate cómo eso te da una posición Y mucha dentro gente de la afuera, sociedad. mucha No, jipeta yo voy a adelante. tal sitio. Pero si tú vas ahí, entonces... Yo voy a la iglesia de Juan Luis Guerra. Así era que Es decía. duro. Sí. es Y no duro. se podía hacer importante. teatro ahí porque la iglesia se cogió la sala de teatro. Entonces tú ibas buscando una fecha, no se podía porque había una iglesia ahí. Muy bien. Tú puedes entender, Porque era la iglesia. porque la vieja. misma palabra te dice Yo que canto tú un poquito, tienes sí. Sí. que hacer crecer La el manera reino. Y el nueva, reino ¿verdad? no va a Sí. crecer si tú no tienes Por Cherokee. supuesto, Estamos correcto. claros de eso, porque si tú tienes que ir a predicar a tal sitio, ya no estamos viviendo en aquella época, que podíamos llegar 100 años después y era otra generación. Sabemos que sí. Pero muchas veces nos imponen esa carga en vez de enseñarnos con amor cómo se usa. Entonces, cuando tú ves que tú estás dando de tus 100 pesos que te ganas, por poner un ejemplo, 10. tú le quieres dar 80 a la iglesia. Entonces tú ves que este verdugo llega con un saco Armani y tú dices, pero ¿y cómo es? Ujú. Entonces Dios lo bendice a él y a mí no me puede bendecir. Claro. Entonces es un desequilibrio. Ahora hay muchas promociones de la prosperidad. No sé si recuerdan que tuvimos un año que eso era en apogeo, Sí. que tú tenías que sembrar. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? No, la Biblia no dice que tú tienes que sembrar tu carro, quítase su reloj y una serie de cosas que estamos viendo en estos tiempos que yo, claro que yo estoy de acuerdo con que hay señales. estamos en tiempo Atracándote en final, el nombre de porque Jesús. No puede ser posible que la iglesia sea un negocio. Claro. La iglesia no se creó con ese propósito. Entonces ahí es donde comienza la gente a enfermarse. Ujú. Tengo personas, como les había comentado, esa que tenía que se quitó su afrito Sí, sí. y se lació el pelo, la bajaron del púlpito, ella tuvo una depresión y llegó con el cordón del abanico en esa ocasión. Ustedes están escuchando una depresión a tal punto, el pastor y la pastora que la sacaron del púlpito nunca fueron. Y yo no pude desmontarle, en ese tiempo yo no tenía un conocimiento bíblico, ¿Cómo? yo decía, pero que eso no puede ser, mija, pero eso no es así, no pude desmontarle en aquel momento, teológicamente o bíblicamente, lo que ella me manifestaba, me decía, es que me voy a ir para el infierno, mira lo que me hice en el pelo. Dios Oye. mío. Estaba todo cortado, o sea, pero ella no es la única. Tengo mujeres que han hecho por 27 años, como hizo esa, silicio, porque el pastor le decía que no se podía divorciar, pero con un hombre ludópata que lo último que hizo fue venderle su casa y la sacaron de su casa. Oh, Dios. Wow. Eso es de Cristo, eso glorifica, como dice, eso no es real. Claro. Si usted se tiene que divorciar, no porque la Biblia diga, verdad, no nos gusta el divorcio, estamos de acuerdo, hay que hacer, pero tú no tienes que esperar a que te mate para que entonces tú puedas comenzar a Separarte. vivir. Es así. Es lamentable, cierto, es lamentable. Mucha información respecto a esto, opiniones encontradas, Encontradas. pero siempre un grato honor y un verdadero placer recibir acá en cabina a la doctora Katy Gómez. Que no nos Doctor- arrepentimos de traerla. No, yo Doctora, siempre digo, señores, la lectura es básica para nosotros. por supuesto que Porque sí. mientras no nos educamos, siempre vamos a seguir presos de lo que el otro piensa. Eso es así, Epa. eso es así. Doctora, ¿cómo se comunica la gente
gente con usted en las redes Ustedes sociales? me confundieron tanto con mis Instagram que ya ni me acuerdo. No, ¿Usted no pero se acuerda usted de lo ella? cambió, doctora Doctora Giselle Gómez. Muy bien, muy Ella bien. lo cambió ya. Doctora Giselle Gómez, muy bien. Doctora, usted se queda con nosotros. Vamos a un cambio de publicidad y de inmediato regresamos con este cambio fuera.